la magia. Podemos definir este concepto como la intención de hacer algo fuertemente con la mente. En el momento en que una persona tiene una fuerte intención, pone en movimiento todo tipo de actividad cuántica que ondula, ramifica y redondea, y que eventualmente se manifestará físicamente. Puede manifestarse rápidamente o tomar décadas, pero sus intenciones producirán resultados. Es por eso que Buda y otros maestros espirituales siempre han dicho que el aspirante espiritual serio debe primero tomar el control de sus pensamientos y emociones. La magia se remonta al principio de la vida, pues todos los pueblos y sistemas religiosos la utilizaron de una u otra manera. Fue a partir del Renacimiento cuando su uso pasó a la clandestinidad, pero nunca dejó de existir porque se siguió utilizando para fines específicos. El hecho es que todos estamos haciendo esto todo el tiempo. La realidad cuántica es intrínsecamente maleable y está sujeta a influencias de todo tipo, y a veces se siente como magia, pero la mayoría de las veces ni siquiera vemos las repercusiones completas de nuestras intenciones. El secreto, aquí, si es que lo hay, es tener la intención de hacerlo con la conciencia. Los rituales y las afirmaciones son formas de anclar nuestras intenciones rápida e inmediatamente en el mundo físico externo. Yo soy el documentalista y esto es Tipos de Magia. Existen diversos tipos de magia dependiendo de las fuerzas que se emplean para su ejecución y las energías que pueden ser positivas o negativas. La magia comienza con el supuesto de querer dominar las fuerzas ocultas, pero la gente a menudo no está bien informada sobre el tema y normalmente se diferencian o reconocen únicamente dos tipos de magia: la magia negra y la blanca. No obstante, debes saber que va más allá de estos dos, pues se manifiesta en todas las formas, desde el rojo o verde hasta el rosa. Estos diferentes colores se practican de acuerdo a los objetivos a alcanzar. Cada una de estas magias tiene características que la hacen especial, pero todas tienen un propósito: armonizar el cuerpo y todo el ser del practicante. A continuación, veremos algunos tipos de magia. Magia blanca. La magia blanca es aquella que solo te ayuda a ser más fuerte espiritualmente, como la meditación, las exhalaciones, cosas como esas. Es específico solo para ti y nada de ganancia material, solo ganancia espiritual. La magia blanca es buena, porque el blanco representa la pureza. Se aplica con rituales, invocaciones y purificaciones. Funciona para alejar el mal en cualquier forma que aparezca, ya sea un mal de ojo, una maldición o una negatividad de una casa. Las fuerzas más poderosas del bien santo y espiritual ayudan. Además, los ángeles ofrecen su protección. Dentro de sus características están ayudar a quienes utilizan el conocimiento para trabajar contra el mal. Es una práctica esotérica que, a diferencia de la magia negra, propone intervenir solo en los fenómenos de la naturaleza a través del estudio de sus leyes, utilizando la investigación, los experimentos y las transformaciones de un elemento a otro.
Pretende trabajar en armonía con las fuerzas naturales, creyendo que todo organismo, fenómeno o evento tiene su lugar en el plan universal establecido por Dios, como participante de una sola alma del mundo. Somete su voluntad a las leyes del cosmos y trabaja en armonía con el universo. Magia negra. La magia negra es polémica. En primer lugar, los diferentes caminos mágicos lo definen de manera diferente. Habla con un mago negro y probablemente te dirá que no hay magia gris. Habla con un wicano y pensarán que todo lo que no sea blanco es magia negra. Habla con una bruja independiente y te dirá que la magia negra es cualquier magia con una intención negativa. Habla con un neopagano y te dirá que la única magia negra real es llamar a los demonios o al infierno. Pero el mal existe igual que el bien. No podemos negarlo. La magia negra se concentra en hechizos, maldiciones y males de ojo, así como otras cosas que no vemos y no sabemos. Es la más terrible y la más peligrosa de todas. Requiere el apoyo de las fuerzas del mal y otras entidades similares. Es una práctica de manejar con cuidado porque crea daños en todos lados. Este tipo de ritual desarrolla diferentes energías. Por ejemplo, mal de ojo. Proporciona a la persona afectada agitación, inquietud y nerviosismo sin motivo aparente, debido a la intención de alguien fuerte psíquicamente, por envidia o por celos. Las personas emiten energía maligna utilizando los ojos como un medio. Negatividad. Es un grado superior al mal de ojo y es más fuerte, porque las energías negativas absorben la energía vital y debilitan físicamente a una persona. Estas energías son activadas y enviadas deliberadamente por personas que trabajan solas o con la ayuda de otras más experimentadas. Lazos. Es un ritual que algunas personas usan para vincular negatividad a la víctima de la persecución y decretar su ruina. La persona afectada ya no puede manejarse de manera independiente. Busca ayuda de sus seres queridos, médicos, psicólogos, pero con pocos resultados. Maldiciones. Aquellos que realizan tales rituales activan las poderosas energías no solo contra el individuo objetivo, sino contra toda su familia durante varias generaciones. Magia roja. Se trata sobre hechizos de amor, para que vuelvan, para olvidar, para hechizos sexuales. La magia roja se relaciona con muchas cosas. En primera instancia se la considera como la magia sexual. Se practica durante los actos sexuales para poseer diferentes efectos, principalmente para poner un mayor deseo sexual y lograr satisfacer todas las necesidades de una persona con la que se esté en pareja. Sin embargo, hay otra definición de la magia roja o hermatomancia. Se dice que es un tipo de magia y adivinación donde el componente central debería ser el uso de la sangre u otros tejidos vivos. Pero también puede realizarse a través del sexo, aunque por algunos es considerada como un tipo de magia negra o maligna. La magia roja se basa en el amor y su obsesión por conseguir el objeto deseado. Con el término magia roja se identifica un tipo de hechizo, el ceremonial. El ceremonial es una antigua magia ritualista que se remonta a los egipcios, griegos, romanos, etruscos, celtas, mayas, pueblos africanos y muchas otras culturas lejanas en el tiempo. Es una magia rica en dogmas, rituales y celebraciones complejas, además de que siempre se lleva a cabo con la presencia de un sacerdote o una sacerdotisa.
Puede ser comparada con la magia blanca o negra. Se utiliza para prácticas relacionadas con la pasión, la sexualidad o el amor. Con este tipo de hechizos, no hay vuelta atrás. Magia verde. La magia de la vida afecta a los seres vivos. Puedes animar a tus sujetos a crecer en la dirección que prefieras. La vida tiene su propio flujo, pero puedes cambiarla. Pero mientras más fuerte empujes, más energía necesitarás. La magia verde es parte de la tradición que sobrevivió durante los siglos y se deriva de las religiones prehistóricas. Probablemente sea una de las primeras formas de magia, ya que en la antigüedad el hombre, quien vivía en estrecho contacto con la naturaleza, veía en ella una especie de protección, así como los medios por los cuales podía sobrevivir. En todas las religiones antiguas se practicaba la adoración de la naturaleza. El espíritu del árbol, las hierbas, el sol y la lluvia eran adorados, porque gracias a ellos los cultivos crecen, la vida se asienta en los ritmos de la naturaleza y ésta continúa. La Madre Tierra está impregnada por un ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos. Utiliza pociones y otras preparaciones a partir de elementos naturales. Magia gris. La magia gris es cualquier magia que hagas para cualquier tipo de ganancia material, o cualquier magia que hagas con la intención positiva que sea para ti o para otra persona y que afecte al mundo material, buscando un aumento en un trabajo, atrayendo amor a tu vida, un hechizo de protección, etc. La magia gris es un tipo neutral entre negra y blanca. Esto significa que no siempre se practica por razones beneficiosas, pero al mismo tiempo tiende a no dañar a los demás. Está hecha con la intención de ayudar, pero sin el permiso y la conciencia de la persona a la que se dirige. Magia azul. El azul es el color del cambio, es decir, alterar lo que ya existe, no crear, no destruir. Se usa comúnmente en conjunción con otros estilos mágicos para realizar transmutaciones alquímicas y otras alteraciones de la esencia. La magia azul también puede usarse para cambiar los efectos de un hechizo existente, para lanzar o disipar ilusiones o para cambiar de lugar sin moverse por el espacio intermedio. Esta es una práctica mágica que se relaciona con el elemento agua. En sus diferentes ritos, la magia azul utiliza las energías de los ríos. Es muy particular y, a menudo, se emplea en combinación con otras prácticas. Magia rosa. La magia rosa es increíblemente curativa, especialmente en asuntos del corazón. La magia rosa es una evolución de la roja, es más suave, ya que siempre se usa de manera positiva. Sus aplicaciones principales buscan consolidar una pareja. La magia de este color representa el amor, la compasión, la comprensión del amor propio y del amor de los demás. La magia rosa trabaja en los terrenos de lo romántico, lo cariñoso y la amabilidad. Esta magia es una mezcla de las magias roja y blanca, y dependiendo de la cantidad de color dominante, el significado cambiará. Más magia roja significa acción, pasión y poder. Más magia blanca significa perspicacia y sensibilidad. La magia rosa es una energía muy amorosa y es un color no amenazante. Yo soy el documentalista y esto fue Tipos de Magia. Saludos especiales para
mis compadres Betty y More, y para Eduardo, el conductor más chévere del mundo. Gracias y hasta la próxima.